voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, acá en nos habla un poquito de lo que es un Business Intelligence, ¿sí? Se está transmitiendo, ¿no? Porque yo por ahí no estoy viendo, sí. Donde, ¿no es cierto?, los datos, digamos, que se transforman en información y después la información en conocimiento, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para el proceso de toma de decisiones. Pero no es solamente convertir los datos en conocimiento, ¿no?, de información y conocimiento, sino que, digamos, desde el punto de vista más práctico, ¿no?, y si lo vamos a asociar con estas tecnologías, en realidad Business Intelligence, más que digamos, una herramienta, es un conjunto de metodologías y tecnologías que se utilizan justamente para permitir justamente reunir datos, depurarlos, transformarlos, ¿sí? Datos que se obtienen de los sistemas transaccionales, ¿no? En realidad se obtiene información desestructurada, ¿no? Y se le trata, digamos, con esto para poder después estructurarlo ya sea en un reporting, en un análisis OLAP o en una alerta como son los tableros de comando, ¿sí? Que sirven obviamente para la toma de decisiones. ¿Y esto qué aporta a las organizaciones? Una ventaja totalmente competitiva, ¿sí? Porque puede ayudar a responder a los problemas del negocio. Existe un conocimiento, que ese conocimiento, digamos, en base a expertos, ¿no?, en base a experiencias que pueden justamente servir en el momento justo para una toma de decisiones. Bueno, y esos principales productos que hoy podemos hablar de Business Intelligence está el cuadro de comando integral, CMI, o también llamado Balance Score, los sistemas de soporte de decisiones, los sistemas de información ejecutiva, ¿sí?, y los principales componentes que necesita un Business Intelligence y que hoy existen, digamos, son el Data Mart, el Data Warehouse. O sea, el Data Mart es una base de datos específica, ¿no?, un almacén de datos de un tema específico, donde después puede formar parte de un Data Warehouse, ¿sí? Y eso, bueno, con eso, esas bases de datos nuevas que se generan con otras técnicas, ¿no es cierto?, es muy probable que todavía no lo hayan visto en base de datos. Estos, digamos, van a ser vistas, se va a alimentar, digamos, los sistemas que se van a utilizar con esa base de datos. Ahora, esa base de datos obviamente se podrá, ¿no? A veces no es la actualización en tiempo, digamos, instantánea. Puede darse una actualización porque muchas veces se relantiza los sistemas, hay que hacer pasar a esa base, digamos, hacer el pasaje, la depuración, lo que se llama ETL, ¿no?, en la práctica, lo que es la extracción, transformación y carga, ¿sí?, donde justamente tienen que traducir varios sistemas operacionales que son normalizados, independientes, en un único sistema desnormalizado, ¿no?, para que estos datos se encuentren totalmente integrados. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, en definitiva, un sistema? O sea, tienen que entender que no es un sistema operativo, operacional, transaccional, ¿sí?, sino que es un programa para apoyar consultas, ¿no?, de rendimientos, para ventaja competitiva. Entonces, los Business Intelligence, ¿qué es lo que están ofreciendo hoy en día, ¿no?, para poder observar la situación empresarial, comprender muchos factores que están sucediendo, predecir, ¿no es cierto?, o sea, puede tener algunas cuestiones de predicciones probabilísticas, ¿no? También ayuda a la colaboración del equipo y a tomar, obviamente, el camino que se tiene que seguir. Ahora, ¿por qué se utiliza Business Intelligence hoy en día? La inteligencia, lo que se llama inteligencia en el negocio, ¿sí? Porque esto les va a permitir a los negocios, a las empresas, tomar una decisión más rápida, ¿no?
en base a justamente claves de éxito. Esos serían indicadores de lo cual determina la organización y dice, bueno, esto es lo que quiero medir. Esto que quiero saber, ¿cómo está? Vamos a ver que esto no abarca solamente el área productiva, sino va a abarcar áreas también como ser del personal, lo que está pasando también en el entorno. Bueno, y las principales características que a veces limitan a estos sistemas, por ejemplo, gran rigidez a la hora de extraer datos, ¿sí? Es decir, que hay que tener, digamos, en este sentido, si a veces no siempre van a responder a dudas reales, ¿no? A veces hay que hacer un trabajo de extracción, de migración, ¿no? De diferentes fuentes que podemos tener. Se necesita muchos conocimientos técnicos, ¿no? A veces las consultas complejas no son muy rápidas, ¿no? Porque hay que hacer unión de tablas operacionales, que a veces son de gran tamaño y estas pueden demorar, ¿no? Puede dar una respuesta. Hoy en día sí ha cambiado mucho la tecnología, pero esto también puede ser también de cómo está diseñada, ¿no? La base de datos. Y además también otra de las desventajas, digamos que, bueno, que es lo que le decía, el tema del funcionamiento, que el rendimiento de la base de datos, digamos, son de diferentes características, que no soporte el operativo de la empresa, y inclusive puede paralizar. Yo recuerdo cuando estaba en IPS que tenían sistema hasta de Access, con base de datos, y había que tomar, para poder armar estos indicadores de distintas fuentes, y había que tomar de Access, había que tomar de SQL, o de otros sistemas más viejos, y que a veces el diseño no había sido muy bueno, ¿sí? Bueno, y entonces esto, ¿por qué? Porque antiguamente, esto ya ha cambiado, que ustedes lo van a ver cuando trabajen con ERP, las islas de datos, ¿no? O sea, tenía muchos sistemas de información, momentos que han sido implementados en momentos distintos para resolver diferentes problemáticas, ¿sí? No estaban integradas las bases de datos, lo que justamente producía una isla de información, ¿no? Además, otra de las cosas que se ve, y eso lo hemos visto también cuando teníamos que depurar la base de datos, que había muchos datos erróneos, duplicación, había datos obsoletos, incompletos. Entonces, bueno, esa era otra de los problemas que había. El otro era adecuar la información al cargo del usuario. Eso, ¿qué tiene que ver? No todo el mundo tiene que saber toda la información, sino que tengo que saber quién va a acceder a esa información. Entonces ahí ya esa cuestión que no es una cosa simple, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas eran los datos históricos, que a veces los datos almacenados en los sistemas operacionales estaban diseñados para llevar a la empresa al día, pero no había, digamos, contrarrestar esta situación con una situación que ha pasado antes, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, le digo, en IPS, por ejemplo, se logró implementar un Business Intelligence que apoyaba justamente a la toma de decisiones, ¿no? Que podían tener, como les digo, capaz que no las últimas actualizaciones de la base de datos en el momento, sino al día siguiente, había momentos donde se interconectaba para este sistema, se hacía el traspaso, ¿no? De esa información, y bueno, y era, digamos, y se logró hacer un tablero de comando, ¿no? Se logró hacer un Business Intelligence más que tablero, ¿no? Pero bueno, estaba, digamos, su interfaz era como un tablero, donde podían obtener los indicadores que querían saber, ¿no? Medir. Bueno, después un poquito acá,
un poquito que habla de qué diferencia habría de dato, información y conocimiento. O sea, Business Intelligence toma la información y la transforma en conocimiento, ¿sí? Y esta sería la parte operativa del negocio, y esta sería la parte de la parte operativa, la que va a servir para alimentar a los otros sistemas. Bueno, ya sabemos qué son los datos, qué es la información, cómo se contextualiza. El conocimiento es una mezcla de experiencia, de valores, un know-how que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información útil para la acción. Y el conocimiento, obviamente, se deriva de esta información, y además esta información se deriva de los datos. Por eso es ese gráfico, ¿sí? ¿Y qué nos va a permitir acá en esta etapa? Comparar con otro, predecir, va a hacer búsquedas, conexiones, ¿sí? Y una arquitectura de una solución Business Intelligence sería algo de este estilo. Nosotros partimos de este modelo. Los datos están albergados en Data Warehouse o en Data Mart. Se explotan, fíjense, utilizando herramientas comerciales como análisis, reporting, alertas, ¿sí? Tenemos acá los sistemas operacionales, que son, por ejemplo, los ERP, los sistemas legacy, y estos de ahí, este proceso que, como yo les decía, que se llama ETL, extracción, transformación y carga, que vamos a tener acá divididos en áreas, ¿sí? Este sería el Data Warehouse corporativo, ¿sí? Y de este Data Warehouse después se puede, digamos, dividir, clasificar en diferentes Data Mart específicos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, un OLAP, un Mart mixto, un OLAP, ¿no? Que es y buscar información en línea, ¿sí? Los cubos de información. Bueno, ¿y para qué sirve con esta explotación de la información? Para hacer análisis, para determinar alertas, ¿no? Los famosos balance score, para hacer reporting, ¿sí? Bueno, y todo esto sería hoy en día lo que se llama un producto de Business Intelligence, ¿sí? Bien. Bueno, un pequeño resumen. Bueno, acá este material que tengo, un resumen, ¿no? También armado con temas de internet. La inteligencia en los diferentes departamentos, tenemos en marketing, en producción, en ventas, departamento de recursos humanos. Y acá hay un poquito más de información sobre qué es un cuadro de mando integral, ¿sí? Pero este sería más un texto, bien, que se los voy a también pasar. Vamos a ver si llegamos a terminar, si no lo vamos a continuar un poco en la clase que viene. Bien, sí, porque es bastante larguito, pero bueno, esto es como soporte de información. Ahora, si yo quiero saber hoy en día qué es un tablero de comando, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir ahora, vamos a ver si empiezo con Business Intelligence, que podemos encontrar. Yo quería compartir un videito, que hay un montón de videos por internet, del cual ustedes pueden buscar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Después tengo un balance score, un ejemplo, hecho por un alumno, por un grupito de alumnos que me hicieron una presentación, pero fue un caso real que es el Business Intelligence que hicieron en IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, ¿sí? Voy a ocultar eso, voy a compartir. Ay, un momento, chico, me duele la mano mucho. Ay. Bueno, un poquito qué es un tablero de comando. Esas serían las últimas unidades, chicos, de teoría. Faltaría un poquito más, ya para terminar la materia. Recuerden que el 15 yo tengo que tener ya, 15 de noviembre, prácticamente
los parciales rendidos, recuperatorios, porque el 22 hay que cerrar la nota. O sea, se puede hasta el 20 más o menos, yo ya estaría hasta el 20, ¿no? Porque creo que 22 es viernes, nosotros el 21 ya podríamos tener todo ya listo, ¿sí? O sea que no, nos está quedando, estamos prácticamente a 20 días, si nos ponemos a pensar entre parcial y todo y recuperatorios. Así que bueno, vamos a ver un poquito de lo que es un tablero de comandos, ¿sí? Un balance score, o también llamado CMI, ¿sí? Bueno, cualquier duda, chicos, porque no sé si me están escuchando, si están durmiendo, si están jugando. Cuando hice el trabajo de enfoque sistémico me reí tanto con los alumnos de la Católica porque presentaban en el juegos y decían ellos que realmente no prestaban atención en la clase porque estaban enganchados con el jueguito, que había que ver cómo jugar, cómo, digamos, sacar ese vicio, ¿no? Entonces, bueno, espero que estén prestando atención. Ok. Bueno, ¿qué es el balance score, como has dicho? ¿Sí? Fíjense que todo esto habla de metodología de trabajo, ¿sí? O sea, metodología, porque no solamente ustedes van a ver que esto es un producto, sino que se basa en un montón de procedimientos, ¿no es cierto?, para poder diseñar estos programas, ¿no?, que justamente va a ser como una de las estrategias que va a utilizar una organización para optimizar su rendimiento, ¿no? Dice, ¿por qué nos aseguramos que todas las iniciativas estratégicas se implementen? Bueno, alternativa 1, el modelo tradicional, por ejemplo, uno decía, bueno, asigno un responsable y le digo, bueno, en tal época vos me tenés que complementar con esto. Como le decía, lo que había riesgos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no había un tablero, no habían consultas hechas estandarizadas, entonces se pedían, un jefe pedía un informe urgente, que muchas veces no lo teníamos en forma urgente, y lo sacaba un, no sé, un empleado o un analista de sistema, hacía las consultas, venía, otra vez lo volvían a pedir, otros datos, y no se podía ni comparar, porque había, ustedes que están estudiando base de datos, vieron que si la consulta no está bien hecha, o sea, en el mismo periodo que se quería consultar, daban datos diferentes. Entonces, claro, entonces decíamos, bueno, hay que buscar algo estratégico, ¿no?, para que se pueda, digamos, como les decía, estandarizar, se empezaron a estandarizar las consultas, y después vieron de que estas consultas se las podían después incorporar, como les digo, a un programa directamente. Bueno, y así fue que apareció, y después había que hacer la interfaz, y bueno, y todo lo demás. Después, que era un sistema de escritorio, no, tenía que ser un sistema obviamente ya en la web, y después ya un sistema de bolsillo, un sistema que lo pueda abrir obviamente en el celular, ¿no? Bueno, después, bueno, son algunas de las experiencias, ¿no es cierto?, que se cuentan un poquito. Dice, el balance score es un método que nos estructura, es una disciplina, es una metodología que integra y balancea el corto con el largo plazo, permite traducir las estrategias en acciones concretas. La estrategia se traduce en objetivos concretos, medibles, para los distintos niveles, y permite alinear la organización con la estrategia y desarrollar un proceso sistémico y riguroso de llevar la estrategia a la acción, ¿sí? ¿Cuál era la metodología? Bueno, primero, ¿cuál es el foco estratégico? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Sí? Se hace un despliegue del tablero, ¿no es cierto? Se piensa justamente
desde distintas áreas, como lo voy a ver, y ahora ya lo voy a mostrar, cómo se crea el mapa concepto, ¿no? El mapa conceptual. Entonces, dice que cualquiera de los 4 pasos indicados, que falte o no funcione correctamente, será una traba para el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un foco, ¿no es cierto? Lo voy a medir, ¿sí? Después quiero alinear todas, ¿sí? Para justamente crear justamente una cultura, ¿no? En la organización. O sea, esto es una de las metodologías que, digamos, que utiliza el Balance Score. O sea, qué es lo que yo quiero, o sea, qué indicadores quiero conocer, cómo los voy a medir, con qué herramienta, corrijo, ¿no es cierto? Porque me baso en estándares, y esto va a crear una cultura dentro de la organización, ¿no? Que es justamente el lograr los objetivos estratégicos. No es otra cosa en lo que nosotros podemos ver en un Balance Score que los indicadores, ¿no? La mayoría de las instituciones tienen estos indicadores, ¿no? que quieren saber justamente para poder, o sea, si quieren emitir un informe, cómo va la organización, si se ha ido desviando de los objetivos. También sirve como para hacer una planificación y obviamente promueve el aprendizaje y la acción. ¿Cómo se logra el foco estratégico? Construyendo lo que yo les decía, el mapa estratégico. Mapa relación causa-efecto, ese sería el foco, ¿sí? ¿Cómo se logra la medición? Construyendo el balance score o tablero de comando. Y esas mediciones se comunican, ¿no? Deben estar alineadas con la estrategia, ¿no? Obviamente que el balance score tiene que alinearse con la estrategia, si no, estaría dando cualquier cosa, ¿no es cierto? Bien, y este proceso del balance score es, por ejemplo, se ven distintas perspectivas, no solo la parte financiera, o sea, cómo voy ganando, voy perdiendo, sino que se ven perspectivas que se tienen que mejorar, tanto en el proceso, con el tema del aprendizaje del recurso humano, ¿no? Cómo se puede mejorar las capacitaciones del personal, las tecnologías, para poder crear valor, ¿sí? Y además, cómo ven la visión de afuera, cómo lo ven los clientes, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del cliente? ¿Sí? Cada perspectiva se define objetivos medidos, metas y medios, ¿no? O sea, ¿cómo voy a conseguir esto? ¿Cuál sería mi objetivo? Se lo ve en las 4, tanto financieros, procesos internos, aprendizaje y conocimiento y cliente. Entonces se determina el objetivo, la medida, la meta y el medio para obtenerlo. Esos indicadores, también llamados KPI, ¿sí? Debe ser lo más cuantitativo o numérico posible. Tiene que ser consistente con la estrategia, simples. Podemos usar más de uno, ¿sí? Pensados justamente en un sistema de gestión. Por ejemplo, la satisfacción del cliente en una encuesta, los gastos de la administración, que eso lo van a ver, ¿no es cierto? Lo van a medir, puede ser en la parte contable, ¿no? Ver, por ejemplo, cuáles son los movimientos, las metas que se quieren lograr. Dice acá, mi meta en gastos, en consumos básicos es bajar un 5% el pago del arancel básico. Acciones o iniciativas que se quieren desarrollar para para lograr esas metas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? La capacitación, como decía, aumentar la cantidad de académicos con posgrado, y que además del sistema que se va a implementar, que sea un sistema de calidad, ¿no? Y en el área financiera, sobre todo, si quiero resguardar, si tengo como meta bajar un gasto. Entonces, justamente buscar las mejores estrategias para lograr ese objetivo,
esa meta. Entonces, hay una relación entre objetivo y la acción. Si el objetivo, o sea, la dirección que queremos, cómo sabemos que vamos bien, cuándo lo lograremos, cómo lo lograremos, ¿no es cierto? Y los planes que tienen que ver con la implementación y el avance de medios y aprendizajes, ¿no? Que tienen que ver con las acciones, los productos, los tiempos, los responsables y los recursos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de las 3M, que sería de la medida a la meta, ¿no es cierto?, del inductor. Tenemos, ¿qué objetivo? Incorporar alumnos con un buen puntaje, por ejemplo, ¿no? Estos son para obtener becas, ¿no?, de altos puntajes en una institución educativa, no argentina, creo que es. Ofreciendo becas a altos puntajes, sería la medida, tener al menos 10% de los alumnos con puntajes nacionales, más del 10%, entre el 5 y el 10 y menos del 5 sería la toma de decisión. Y bueno, entonces, partimos de un objetivo, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la medida que tenemos? Es ofrecer becas con un alto nivel, digamos, de rendimiento, ¿no?, de puntaje. Y la meta sería lograr que al menos un 10% tengan puntajes altos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a tomar decisiones, por ejemplo, para publicar de acuerdo a excelencia o no? Es quienes llegan a más de un 10, entre un 5 y un 10 y un menos 10. ¿Eh? Ahí estamos justamente indicando estos indicadores. ¿Y cuáles serían los inductores para esto? Publicar la excelencia académica de la universidad, programas de publicidad, toda acreditación de carreras, ¿no? Y obviamente el plan de acción siempre va a partir de qué, cómo, quién, cuándo, cómo y para qué, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo me aseguro lograrlo? ¿Hasta cuánto voy a lograr en un plazo X? Y cómo logro la meta, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo se empieza, digamos, de la parte metodológica, ¿no? De cómo yo parto de justamente ese objetivo para lograrlo, ¿sí? Lograr la meta. Bueno, los medios que se utilizan, estos se transforman en un plan de acción, ¿sí? Que se debe transformar en un presupuesto de gasto-inversión, y al final se establece una carta GAN de implantación, o sea, ¿sí? Se hace digamos, una perspectiva. Entonces serían las perspectivas de aprendizaje y conocimiento, perspectiva de procesos internos, o sea, qué es lo que quiero mejorar. ¿Ven? Ahí están los índices que determino. Por un lado están los objetivos de estrategia y por otro lado cuáles van a ser esos índices, ¿no? Porcentaje de metros cuadrados digitalizados y actualizados, número de PC nueva y sustituido, número de puestos de alumno, número de proyectos puestos en marcha. En cuanto a la capacidad personal, bueno, todas estas cuestiones, digamos que por ahí ustedes decían, bueno, es para este caso específico, ¿no? Por ejemplo, número de profesores que imparten docencia en el campus, becas, ¿sí? También sí, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuáles son las materias que se revisan anualmente, las titulaciones si tienen que ver con el perfil de las competencias. En cuanto a la investigación, si hay publicaciones, si hay proyectos de investigación, bueno, todos estos indicadores que a nosotros nos evalúan, por ejemplo, cuando vamos a la CONIAU o cuando vamos a presentarnos en un concurso, nos toman una serie de indicadores para decir, bueno, a ver qué puntaje le vamos a determinar. Bueno, digamos, bueno, entonces la idea, ¿sí? Establecer esos índices. Y bueno, y luego se va viendo la perspectiva del cliente, la perspectiva financiera, ¿sí? Cuáles de los proyectos, por ejemplo, están financiados, ¿sí? En cuanto a la perspectiva del cliente, si hay, bueno, encuestas, cuáles son los alumnos que participan, qué número de profesores por alumno, si hay evaluación docente, las matrículas. Bueno, ¿y cómo se logra el alineamiento? A través de la comunicación y la integración, obviamente,
que es alinear, es lograr que todos los miembros de la organización, desde el rector hasta el empleado recién contratado, compartan un entendimiento de que la institución, los propósitos, las metas, lograr que todos los miembros de la organización sepan cómo contribuyen a la estrategia, lograr la participación de planes de la gente que los ejecuta, comunicación, documentos, trabajo en equipo. Bueno, el tema de la acreditación, por ejemplo, de las carreras, se trabaja mucho con todo este tema, ¿no? Si se tuviera que, si la universidad hubiera, o cada facultad para su carrera tuviera un tablero de comando que podría, entonces esto sería, se podría decir inmediato. O sea, pensar que después estamos buscando toda esta información diseminada por tantos lugares, hasta que después logramos concentrar todo esto y poder después, digamos, para medir y para poder tomar decisiones, ¿no? Bien. Y bueno, y la cultura es a través de un proceso de alineación de competencias y de incentivos. Los recursos humanos, cuando no hay alineación, más bien es pobre, y si hay alineación, la causa, el efecto va a ser de alto desempeño, ¿sí? Y esto tiene que ver, la estrategia tiene que ver con las competencias. Hoy en día, por ejemplo, se habla de no objetivos en los egresados de la universidad, sino de las competencias que tiene que tener, ¿sí? ¿Con qué competencias va a salir ese egresado de la universidad? Bueno, cuando se logra un buen balance score, cuando se involucran todos los directivos, ¿no es cierto? Son los que tienen el interés. Cada objetivo debe ser parte de una cadena de relaciones lógicas causa-efecto, un balance entre indicadores, ¿no? que facilite la gestión. Todo esto se debe ligar a un resultado financiero. ¿Sí? Solamente se ve la portada de la presentación. ¡Ay, qué bonito! Y nunca me dijeron nada. Uf. Sí lo dijimos, pero, o sea, está en el chat. Es que yo no estoy mirando el chat, chicos. Ustedes tienen que levantar. Me tiene cansada este sistema, chicos. O sea, ¿se han quedado solamente con la presentación? O sea, yo no veo el chat. Cuando lo voy a traducir a esto, yo no lo veo el chat porque no lo tengo. O sea, si lo transmito en forma, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Si lo transmito como presentación, si la pantalla me ocupa toda la presentación, entonces no puedo ver. Siempre les dije que me estuvieran avisando en caso que sucediera una cosa así, digamos, ¿sí? Bueno, ya estoy terminando, digamos, prácticamente. Claro, hemos pasado, no sé, ya 30 diapositivas. Claro, yo no estoy leyendo el chat, chicos. O sea, tienen que levantar. Alguien que le diga, dice, parece que nadie, solo se da portada, parece que nadie me decía. Sí, es un problema que tenemos con estas herramientas, por eso a mí personalmente no me gusta darla virtual, pero no me queda otra. Bueno, no se preocupen que obviamente este material lo van a tener publicado. Qué pena. A ver, o sea que... Sí, no, estas cuestiones que la universidad no va a cambiar, no va. Hemos quedado con el tema de este programa, hemos quedado en el pasado, como las carreras ya no son, digamos, virtuales, pero la universidad tiene que proveer un buen programa para que uno pueda trabajar tranquilo con estos, ¿no? Bueno. Bueno, y ahí yo ya estaba prácticamente terminando. Sí, que nos hemos quedado acá nada más. Bueno, fui mostrando. Ahora, cuando yo lo pongo, no lo debería haber puesto en forma
Lo puse directamente para que se vea como mejor, digamos, en la pantalla. Lo debería haber dejado ahí nomás. Ahí sí va cambiando. Acá, Ahí va cambiando. yo prefiero que ahí cambia. Claro. Sí, cuando lo pongo, lo puse en forma de presentación, parece que no lo toma. Uy, habla un montón de esto. Bueno. Bueno, estábamos hablando acá el desafío de la implementación. Habíamos hablado de un caso de la universidad, ¿no? Que era, por ejemplo, del que dedicación lectiva del alumnado y lo que queríamos medir. El indicador estaría expresado por el conjunto de la carrera, la carga de créditos, ¿sí? Sería información útil para los estudiantes, para los responsables de carrera, ¿no? Que como le estaba hablando de la acreditación, ¿no? Y también esta información se podía analizar si la carga de docentes en una determinada carrera está por encima o por debajo de otros posibles valores de referencia, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles serían los niveles de agregación? Por ejemplo, carreras, facultades, áreas de conocimiento, ¿no? Y las fuentes serían, por ejemplo, los sistemas curriculares. Bueno, después tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que se refiere a los objetivos e indicadores que sirven para un motor de desempeño del futuro de la institución, ¿no? Las competencias, el uso de tecnología como impulsor de valor, el clima cultural propio para financiar las acciones transformadoras de negocio. La inversión se va a convertir en una palabra ya ahora clave para el logro de los objetivos de esta perspectiva. Y una de las indicadores clave, digamos, para el resultado de la satisfacción de los empleados, ¿no es cierto?, la satisfacción de la productividad, eso en cuanto al aprendizaje y crecimiento. Y bueno, las inductores, capacidades de sistemas de información, como decía, delegación, empleados que han de ser recalificados para anticiparse a la forma proactiva, a las necesidades de los clientes. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el código REC humano, dice porcentaje jornadas equivalentes de profesores, doctores y magíster, definición sobre el total de las jornadas completa equivalentes de profesores de la universidad, se calcula el porcentaje de jornadas completas equivalentes que corresponden a profesores, doctores o magíster. ¿Cuál sería el significado de utilidad? Ofrecer información sobre el potencial investigador del personal académico, de la manera de que es evaluado en la determinación del aporte fiscal directo. La interpretación, cuanto más se aproxime el indicador a 100, mayor será el número de profesores con grado de doctor o magíster respecto al total de profesores. Es cómo se está tomando ese indicador, ¿no? En cambio, cuanto más cerca de cero esté su valor, menor será el número de profesores, doctores, respecto al total de profesores de la unidad que se evalúa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las unidades que participan? La unidad académica, como hemos dicho, facultades, áreas de conocimiento, universidades, y la fuente, las bases de datos personal. Obviamente, la CONIAU, por ejemplo, o el CEBAR, cuando nos piden a nosotros que en la universidad carguemos en esa base de datos, justamente, ellos a través de esa base de datos después van a determinar justamente este nivel académico, como les decía, si, ¿no es cierto?, si hacen capacitación, si no sé, si capacitan a recursos humanos, si son directores de tesis. Yo le digo que, por ejemplo, a mí me toca evaluar en base a la base de datos de información, me toca evaluar este año para un proyecto con ICI, y otras veces me tocó hace ya varios años que me están llamando para evaluar,
Y yo digo, bueno, ¿por qué? Sí, yo no mandé currículum, nada, y bueno, y es porque justamente por estas famosas bases de datos que se forman, que se utilizan para poder determinar, ¿no? Quién puede tomar qué sé yo, un concurso, quién puede evaluar un proyecto, quién puede... Y bueno, y también me pasó esto con Colombia, que la otra vez tuvimos que evaluar en conjunto con profesores de distintos países, eran unos proyectos que tenían ellos en una universidad. Bueno, fue un trabajo también interesante. Pero bueno, por eso les decía, esta herramienta la tienen que después ir pensando. Ustedes por el momento van a pensar hacer programas operacionales, pero con el tiempo, ustedes van a trabajar en esto, acuérdense de que les digo, van a empezar a trabajar justamente en implementar herramientas de toma de decisiones, ¿sí? Porque ya lo operativo después va a pasar a ser más estandarizado, ¿sí? Y bueno, y el desafío que va a ser, primero crear un sistema de KPI, que son los indicadores, a dónde van a pertenecer, determinar la visión, la planificación estratégica, a quién valorar, digamos, el uso oportuno y automático de cada uno. Y bueno, facilitar análisis, tomar decisiones. Y si lo vemos en este modelo, como decíamos, por ejemplo, partimos de la base de datos de recursos humanos, docencia, admisión, investigación, finanzas, becas, asistencia, bueno, todo. Determinamos los KPI, los data mart, los data warehouse, creamos los cubos OLAP, ¿no? Y la valoración de los KPI, y luego tenemos el balance score con las perspectivas, los objetivos, ¿no? Y esto nos va a ayudar a determinar la visión, ¿no? Una visión estratégica. Bueno, vieron que así, por ejemplo, bueno, en la arquitectura de una solución, se toma de las bases de datos, ¿no? Y se determina, por ejemplo, bueno, para crear después el famoso Business Scorecards, que se llama así. Bueno, y bueno, como conclusión, estas fueron tomadas de este libro, de Kaplan y Norton. Acá está, me había salteado esta. ¿Ven? Bueno, estos son los famosos CuboLab, que es un conjunto de datos que se encuentra organizado, resumido en dimensiones y medidas. El OLAP, que quiere decir Online Analytical Processing, procesamiento analítico online, es un modelo multidimensional de datos que incluye mecanismos de agregación para organizar grandes cantidades de datos y permitir su rápida visualización a través de análisis en línea, ¿sí? Entonces tiene que ver esto también, bueno, no sé a qué nivel de base ustedes están recién en base de datos, no sé si alguna cuestión de estas han llegado a hablar, han llegado a hablar de lo que son los KPI, que son, no, los Data Warehouse creo que no, ¿no? ¿Llegaron a hablar de Data Warehouse? De base de datos, de la base de datos obtenemos los Data Mart, o Data Warehouse, la base de datos específica estructurada para consulta, análisis. El Data Mart era un subconjunto, ¿no?, que facilita para la implementación, ya sea a nivel departamental. Los KPI son una combinación de una más medidas o indicadores, ¿no? Bueno, y los hechos son los eventos y las dimensiones tienen que ver con la organización jerárquica, categoría o nivel, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá nomás, chicos. Yo tenía previsto darles algún videito de Business Intelligence, pero ya se me hizo tarde y enseguida tengo otra clase. Bueno, qué pena que no pude acompañar, digamos, la charla que se iba dando con
con las diapositivas. Realmente lo voy a tener que dejar ahí nomás. No, o sea, por ponerlo, proyectarlo completo, nos pasó esto. Pero ustedes levanten, chicos, levanten el audio, corten, porque, ¿sí? Tienen que participar, ¿sí? Qué pena. Bueno, o sea, quedó la pantallita. Bueno, si no nos pasa que no se graba, nos pasa esto. Bueno, chicos, hablen. Paren, no me escriban. Levanten el micrófono, si pueden parar. Bueno, chicos, el jueves les prometo estar publicado el parcial, el resultado del parcial. Y bueno, seguiremos el lunes que viene. ¿Vamos? Y ya les diré fechas de parcial. El lunes que viene estamos hablando ya de 4. Y creo que, estamos viendo que el parcial se iba a tomar, se tomaría entonces el jueves en la mañana. Sí, estoy viendo. Se toma el jueves a la mañana o el próximo lunes, que ya sería 11. Bueno, ya lo voy a charlar bien con Lorena. ¿Y cómo están ustedes con parciales? ¿Tienen ya fechas previstas? ¿Alguien les ha propuesto ya un parcial? Bueno, todo eso me tienen que llamar. Bien, bien, le han dicho que no van a tener parcial. Bueno, ok. Bueno, si no tienen, capaz que le hacen algún trabajo, que a veces no siempre los parciales son, podemos hacer un trabajo también, que ya a veces uno toma un parcial y a veces está más limitado que hacer un buen trabajo, una buena presentación donde aprenden también, ¿no? A veces no siempre hay que, ya vamos a ver, vamos a hablar ahí con la profesora y haremos un parcial. Bueno, que estén muy bien, chicos. No estoy viendo hasta ahora el próximo lunes. Cualquier cosa bueno, aviso. Que estén bien. Chao, chao.